Tome votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En consistencia con el voto de la semana anterior, mi voto es en contra y ya expuse en el trámite 4/2024 mi postura sobre estos asuntos. Señor ministro González Alcántara. Contra. Señor ministro Esquivel. Con el proyecto y con un voto particular. Señor ministro Ortiz Alto. Con el proyecto y con un voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor del proyecto con consideraciones adicionales. Señor ministro Ríos Farjat. En congruencia con mi voto en el precedente del pasado jueves, estoy en contra. Yo insisto que solo admitir para analizar la consulta de fondo sin adelantar vísperas. Señor ministro Lainez Potosí. Señor ministro Pérez de Llano. Estoy en contra, pues se debe declarar sin materia. Señor ministro presidenta Piña Hernández. En contra. Señora vicepresidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra de la propuesta, con voto a favor de la señora ministra Esquivel Moza, quien anuncia voto particular, señora ministra Ortiz Alto, quien anuncia voto particular, señora ministra Batres Guadarrama, con consideraciones adicionales. En esta consulta de trámite, prevista en el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 5/2024, en este segundo, consideraciones y fundamentos, se presenta, en este asunto se origina a solicitud de un magistrado de un tribunal colegiado de circuito, así como por un secretario y 3 secretarias del mismo tribunal colegiado, la cual fue presentada el 17 de septiembre de 2024 y dirigida a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que esta servidora pública, con fundamento en los artículos 11 y 73 de la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación, que establecen la facultad de la Corte y de dicho Consejo de velar por la autonomía e independencia de los órganos del Poder Judicial Federal, ordena abrir un expediente de consulta para que, previo turno a la ministra o ministro que corresponda, el Pleno determinará si el decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial el 15 de septiembre de 2024 atenta o no contra el principio de división de poderes y otros valores constitucionales. Mediante acuerdo del 18 de septiembre de 2024, la presidenta de este alto tribunal dictó un acuerdo en el que, atendiendo al análisis integral de la solicitud, consideró que podría resultar procedente integrar un expediente relativo a la controversia prevista en el artículo 11, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos al Poder Judicial Federal y por la independencia de sus integrantes, y que está facultada para conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución General y los preceptos correspondientes a la propia ley orgánica. En el mismo proveído se precisó que, con motivo de otro escrito formulado en el año 2023 por el mismo magistrado, se había ordenado la apertura de una diversa consulta 4/2023, en la cual fue turnada al ministro Gutiérrez para que éste analizara la constitucionalidad del párrafo segundo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de fideicomisos, adicionando por decreto publicado el 27 de octubre de 2023, el cual se encuentra pendiente de resolución, por lo que la Presidencia de la Corte estimó que el asunto que hoy discutimos podría tramitarse en forma similar. Por su parte, el proyecto, que someto a consideración de este honorable Pleno, propone que, si bien es procedente la consulta que se formula para que este Tribunal Pleno determine cuál es el trámite que habrá de dictarse, sin embargo, lo solicitado resulta notoriamente improcedente y debe desecharse.
Así se presenta este proyecto de consulta a trámite. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Ministra Ortiz. Gracias, ministra presidenta. Estoy a favor del sentido del proyecto, pero por razones distintas. Como mencioné en la discusión de la consulta a trámite 4/2024, considero la atribución de la fracción 17ª del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no abarca la resolución de cualquier controversia, sino solo de aquellas que se originen dentro del Poder Judicial. En este caso, las personas promoventes solicitaron que se analice la constitucionalidad de normas que ya forman parte de la Constitución Federal. Desde mi perspectiva, esto constituye la materia de un asunto que la ley orgánica no nos faculta conocer. De este modo, y contrario a lo que ha opinado aquí, estimo que ninguna interpretación de esta norma secundaria podría dar lugar a la creación de un nuevo supuesto de procedencia tan amplio y de tal magnitud que permita analizar el resultado de la voluntad popular manifestada a través del órgano reformador de la Constitución, en este caso la reforma judicial. Un tribunal constitucional debe su nombre, legitimidad y existencia a la defensa de la Constitución. Actuar de manera impredecible y discrecional genera inseguridad jurídica y socava la confianza que el pueblo deposita en esta institución, que es fundamental para la administración de justicia. Por estas razones y las expresadas en la sesión anterior, mi voto es a favor en el sentido del proyecto. Gracias, ministra presidenta. Gracias, ministro González Alcántara. Muchas gracias, ministra presidenta. Respetuosamente estoy en contra del proyecto que se nos presenta el día de hoy y tal y como lo propuse en el proyecto de consulta a trámite 4 del 2024, me parece que las peticiones en que diversas personas impartidoras de justicia federal solicitan a este Tribunal Pleno ejercer una especie de control constitucional respecto de la reforma judicial sí pueden ser procesadas y tramitadas con base en la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado al anterior, me parece que la línea jurisprudencial que se afirma en el proyecto no es del todo completa, ni mucho menos que el debate sobre la posibilidad de someter a control constitucional las reformas del texto fundamental se encuentre cerrado en definitiva. Por ejemplo, en el amparo en revisión 1334 de 1998, también conocido como Amparo Camacho, esta Suprema Corte se pronunció a favor de la posibilidad de someter a control constitucional las reformas al texto fundamental por vicios procedimentales. De igual forma, en el amparo en revisión 186 del 2008, este Tribunal Pleno también abrió la puerta de la posibilidad de someter a escrutinio constitucional las reformas al texto constitucional. En este sentido, me parece que la petición de los promoventes sí amerita una apertura de un expediente principal en la cual se puedan dilucidar los méritos de sus reclamos, máxime cuando el Tribunal Constitucional no puede rehuir a su papel de guardián del último nivel del texto supremo, ni tampoco se puede desconocer la amplitud contenida en el mandato previsto en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en torno a nuestra obligación por velar por la independencia y autonomía de la rama judicial. Por estas razones, votaré en contra del proyecto que se nos presenta, atento en esta consulta 5 del 2024, como en diversas 6 y 7 del mismo año. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien más? Ministra Batres. Gracias, ministra presidenta. Yo voy a votar a favor de este proyecto con consideraciones adicionales. Comparto el sentido del proyecto que propone desechar por notoriamente improcedente la solicitud realizada por diversas personas secretarias del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del 21º Circuito para que esta Suprema Corte analice el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial,
por estimar que vulnera el principio de división de poderes, la autonomía de uno de los poderes de la Unión, así como la esencia de la República. Lo anterior porque no se ajustan a los alcances previstos en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para su procedencia, pues esta Suprema Corte no tiene competencia para analizar y mucho menos para generar una resolución de fondo de ser el caso. Admitir la solicitud que se analiza implicaría violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al atribuirnos una competencia que no nos ha sido otorgada por la propia Constitución o por alguna ley. La fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica únicamente establece una facultad administrativa del Pleno para resolver controversias suscitadas entre los órganos del Poder Judicial de la Federación respecto de temas competenciales, pero de ninguna manera tiene el alcance para someter las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a una especie de escrutinio constitucional. Por ello es imposible interpretar que el legislador federal haya establecido en dicha fracción un procedimiento excepcional para que este Pleno resuelva controversias con otros poderes públicos que pudieran afectar su independencia y autonomía, pues no existe sustento normativo alguno, ni siquiera un resquicio de ambigüedad que permita entender a esta Suprema Corte dicha interpretación. Como se desprende de la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica, este mecanismo se encuentra limitado a resolver cuestiones que se susciten al interior del Poder Judicial de la Federación, lo que explica que sea el propio Pleno de la Suprema Corte el encargado de dirimir en última instancia cualquier controversia entre los órganos que le son subordinados en este aspecto, facultad orgánica administrativa que ha sido resuelta mediante sesiones privadas por el propio Pleno. En este sentido, las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica, no se suscitan entre gobernados ni entre un organismo del Estado y un particular. Se trata de cuestiones administrativas planteadas al interior del Poder Judicial de la Federación, ya sea entre las salas de la Suprema Corte o en general entre órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica que abordan cuestiones competenciales. Por ejemplo, el artículo 94 establecía antes de la reforma, la forma en la que se integra el Poder Judicial de la Federación. El artículo 97, el ingreso, formación y permanencia de las y los magistrados de circuito, así como de las y los jueces de distrito. El artículo 100, la forma en que se integrará o se integraría el Consejo de la Judicatura Federal y su funcionamiento. Y el artículo 101, la prohibición de los funcionarios judiciales para aceptar o desempeñar empleo o encargo de la Federación en las entidades federativas o para particulares, salvo los cargos no remunerados. Los involucrados en este tipo de asuntos son, por tanto, órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. En este sentido, los actos que por esta vía podrían estar sujetos a revisión necesariamente son aspectos competenciales del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, como sostiene el proyecto, se debe reconocer que si en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hay una facultad expresa para que esta Suprema Corte pueda analizar el contenido de la Constitución Política misma por estimar una vulneración a los principios de división de poderes y supremacía constitucional, entonces no tendría razón útil dar cauce a gestión a toda solicitud que tenga como fin quebrantar el ordenamiento constitucional. Es cuanto. Gracias.
Gracias. ¿Alguien más? Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En consistencia con el voto de la semana anterior, mi voto es en contra y ya expuse en el trámite 4/2024 mi postura sobre estos asuntos. Señor ministro González Alcántara. Contra. Señora ministra Esquivel Con el Moza. proyecto y con un voto particular. Señor ministro Ortiz Alto. Con el proyecto y con un voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor del proyecto con consideraciones adicionales. Señor ministro Ríos Farjat. En congruencia con mi voto en el precedente del pasado jueves, estoy en contra. Yo insisto que solo admitir para analizar la consulta de fondo sin adelantar vísperas. Señor ministro Lainez Potosí. Señor ministro Pérez de Llano. Estoy en contra, pues se debe declarar sin materia. Señora ministra presidenta Piña Hernández. En contra. Señora ministra presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra de la propuesta, con voto a favor de la señora ministra Esquivel Moza, quien anuncia voto particular, señora ministra Ortiz Alto, quien anuncia voto particular, señora ministra Batres Guadarrama, con consideraciones adicionales.